Presentación, ensayos, exposición interactiva. Presentación, Colegio de Bachilleres en SAT número 42, materia, lengua y comunicación 3. Equipo de trabajo, Lorenzo Escardet de la Cruz Reyes, Isela Cruz Suárez, Lixi Paola Damián García, Joxiel Jesús García León, Elida Hernández, Carolina Hernández Gallego, Citlali García Magaña y Fabricio García Pérez. Docente, Verónica Góngora Castillo, semestre tercero, grupo A. Introducción al mundo del ensayo. ¿Qué es un ensayo? Definición. Un ensayo es un escrito en prosa que examina un tema de manera personal y crítico. Es un informe, sino una reflexión. Propósito. Su objetivo, fomentar pensamiento crítico, apoyar la capacidad de análisis y permitir la expresión de ideas de manera clara y coherente. Característica del ensayo. Estructura, definición, desarrollo y conclusión. Formato puede ser breve y extenso, pero siempre con la opinión del autor. Historia del ensayo y antigüedad. Grecia. Filósofos Platonio y Aristóteles ya exploraban de manera personal Romer. Autores como Cera, Michael, Aurelio reflexionaban sobre la vida y la moral. Edad Media, pensadores como San Agustín, Tomás de Aquino, también usaron la reflexión personal en sus escritos. Michel de Montaigne, considerado como el padre del ensayo moderno. Conclusión. El ensayo es una forma literaria adaptable en que permite a los autores explorar sus pensamientos y compartirlos con el mundo. Bueno, hoy hablaremos del tema distingue el ensayo de la reseña y comentario crítico y qué son los textos argumentativos. Bueno, para empezar vamos a empezar con qué son los textos argumentativos. Bueno, los textos argumentativos son textos coherentes que abordan diversas razones para proporcionar una explicación. Su principal característica es guiar al lector hacia un tema específico. O sea, los textos argumentativos ayudan a guiar al lector hacia el tema o hacia, sí, hacia el tema correcto, hacia un tema específico, un tema principal, podemos decir así. Sus características es guía, sus características son argumentos válidos, emocionales, lógicos, debe incluir elementos que respalden o refuten ideas. Se encuentran varios tipos como la reseña, el ensayo y el comentario crítico. Bueno, como siguiente punto, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito que representa una interpretación personal sobre un tema, o sea, es algo que nosotros vamos a dar a entender sobre un tema personal que nosotros hayamos elegido. Bueno, dice, en particular, se ensaya o valida una opinión con argumentos críticos y se intenta demostrar el porqué de esa postura. Es como que si estuviéramos haciendo un cartel o tuviéramos dando a conocer algo, o hiciéramos un escrito sobre algo que nos incomoda, tenemos que dar a conocer por qué los argumentos y por qué estamos en esa postura. Tenemos que ser firmes, claros y concisos. Bueno, pasemos al siguiente punto. ¿Qué es una reseña? Bueno, una reseña es un breve documento que critica una obra de teatro, un libro, una película o un evento reciente. Para informar al público suelen aparecer en los medios de comunicación, especialmente en los impresos como un periódico
o revista. Por su naturaleza se considera un género de opinión que refleja la interpretación o punto de vista de quien la escribe. En una reseña, entonces, un breve documento que nos sirve para criticar o dar una opinión acerca de algo. Y en este caso esto tiene que llevar argumentos, es como si fuéramos a dar una reseña de algo, que nos pareció mal, que nos pareció bien, algo que debe estar así. Bueno, dice que las características de una reseña debe incluir título, que indica el tema. Obviamente tiene que llevar un título que indique el tema que estamos dando a revelar, o contenido, como por ejemplo reseña de información de identificación de la reseña. Ese podría ser un título. Detalles sobre el autor. Tenemos que detallar el autor, o en este caso la persona que está dando esa reseña. Contenido consistente, un resumen o escrito del texto. Tenemos que dar un resumen de lo que pasó, de lo sucedido, de lo acontecido. Bueno, como siguiente punto pasaremos a qué es un comentario crítico. Bueno, un comentario crítico es una presentación oral escrita acerca de un tema en específico. En la actualidad, el expositor expone su punto de vista de manera fundamentada, con argumentos claros y pertinentes. Esta forma de comunicación está presente en nuestra vida cotidiana. Muy buenos días, soy la alumna Lorenzo Escardella Cruz Reyes y hoy les vengo a hablar sobre el tema descifrando los géneros textuales, ensayo, reseña y comentario crítico. Introducción. Hoy vamos a explorar 3 tipos de textos muy comunes en el mundo académico y literario: el ensayo, la reseña y el comentario crítico. Aunque cada uno tiene su propio estilo y propósito, todos comparten elementos comunicativos esenciales que los hacen efectivos y comprensibles. El ensayo. Su propósito es explorar un tema desde una perspectiva personal, subjetiva, fomentando el análisis crítico y el debate. Estructura, título, introducción, desarrollo y conclusión. Las reseñas. Su propósito es evaluar y describir una obra, ya sea un libro, película, para informar y orientar al lector. Su estructura se compone por una introducción, resumen, análisis y conclusión. El comentario crítico. Su propósito es analizar y evaluar un texto, obra o situación desde una perspectiva crítica y fundamental. Su estructura es contextualización del texto, análisis detallado, argumentación, comparación y textualización y una conclusión. ¿Qué son los elementos comunicativos? Son los componentes claves que permiten que un mensaje, en este caso un texto, sea transmitido y comprendido. Pensemos en un círculo de comunicación. Entre ellos se encuentra el emisor, que es el autor. Es quien escribe el texto. Su objetivo es comunicar ideas, argumentos o información. El receptor, que es el lector, es a quien va dirigido el texto. El autor debe tener en cuenta a su audiencia para que el mensaje sea claro y relevante. Un mensaje es el contenido del texto, el tema específico que se está abordando. Un código es el conjunto de signos y reglas, lenguaje, gramática y estilo que el autor utiliza para transmitir el mensaje. Canal es el medio por el cual se transmite el mensaje, puede ser por un libro, una revista, una página web, etc. Referencia es el contexto o la situación en la que se basa el autor para escribir el texto. Conclusión. En resumen, el ensayo,
la reseña y el comentario crítico son géneros textuales que utilizan elementos comunicativos similares para lograr diferentes propósitos. Al comprender estos elementos y estructuras, podemos leer y escribir estos textos de manera más efectiva y crítica. Gracias por su atención prestada. Muy buenos días, mi nombre es Citla de Garza Magaña y voy a exponer sobre la exploración de los diferentes tipos de ensayo. Bueno, más que nada existen varios tipos de ensayo, cada uno con características particulares que responde a distintos propósitos. Comprender los diferentes tipos del ensayo y su característica es esencial para elegir el enfoque adecuado al escribir sobre un tema. Bueno, también cada tipo de ensayo ofrece una forma única, como de explorar, analizar y comunicar ideas. Más que nada, pues se necesita escribir sobre un tema muy importante para que podamos también explorar, analizar y comunicar ideas muy importantes. Y pues esto fue mi exposición sobre exploración de los diferentes tipos de ensayo. Hola, mi nombre es Lexi Paola Damián y les voy a hablar sobre los tipos de ensayo. Bueno, la introducción en estos temas voy a hablar sobre los tipos de ensayo y la composición de un ensayo, ya que esto es muy importante en nuestra vida académica como estudiante y nos ayudará mucho. Tipos de ensayo. Ensayo literario es un tipo de escritura que combina el análisis. El ensayo científico, que es un tipo de ensayo en el que el autor da su postura o opinión. El ensayo fisiológico, que es un tipo de ensayo que expone una temática o reflexión sobre ella. El ensayo sociológico es un tipo de ensayo que aborda temática relacionada con la psicología o el estudio de las sociedades humanas. El ensayo histórico, que es un tipo de ensayo que aborda una temática dentro del campo de la historia. Y el ensayo académico. Y hay otros tipos de ensayo, que es el crítico, literario, científico, argumentativo, fisiológico, descriptivo, expositivo y biográfico, como se ve en la gráfica de los tipos de ensayo. Que pues esto pues nos ayuda y es igual parte del ensayo. Los ensayos son importantes para emitir un análisis de cierto tema, pudiendo emplearse y aplicar a casi cualquier tema existente. El organizador gráfico pues nos da eso. La composición de un ensayo. Bueno, una composición de un ensayo es un texto escrito en el que se expone, analiza, se argumenta sobre un tema específico, es argumentativo, donde se pasa y la importancia de la toma de posición. Bueno, pues los tipos de ensayo, tanto como busca ser objetivo, del carácter más subjetivo y personal, existe un esfuerzo por entender y juzgar un asunto o un estado de cosas. Forman parte de una metodología, las cuales son que siempre expresan perspectiva, punto de vista. Entre las características externas, pues tienen planeación, desarrollo y conclusión, pues son las características externas comunes que forman parte de la secuencia y la estructura del ensayo, que igual son parte de eso. Bueno, gracias por su atención. Hoy estaremos hablando sobre la focalización narrativa. Bueno, nos dice que la focalización narrativa se clasifica en 3 tipos principales: la focalización cero, la focalización interna, la focalización externa. La focalización cero dice que es una narrativa omnisciente que ofrece información acerca de los pensamientos y sentimientos de todos los personajes. La focalización interna, por otro lado, permite acceso a las mentes de un solo personaje o un grupo de personajes. La focalización externa, sirve para dar un punto de vista que nos ofrece acceso a las emociones o pensamientos. Bueno, en resumen, la focalización narrativa nos dice que es un elemento esencial en el género narrativo, que permite a los autores explorar múltiples perspectivas argumentativas y emociones. Mi nombre es Fabricio García
yo les traigo un tema que se llama las etapas de un ensayo. Las etapas de un ensayo tienen 7 desarrollos. Vamos a saber la composición de un ensayo. La composición de un ensayo implica seguir una serie de pasos, una serie de etapas que permiten estructurar y desarrollar adecuadamente las ideas. Y pues hay que estructurar y desarrollar el tema de un ensayo. A continuación se presentan las etapas de un proceso de elaboración de un ensayo junto con ejemplos. Bueno, aquí vamos en el primer desarrollo. Desarrolla la etapa 1 del ensayo, selección del tema o problema. La primera etapa en la composición de un ensayo es la selección del tema. Este debe ser relevante e interesante tanto para el autor como para los potenciales lectores. Pues tiene que ser interesante el tema. Pues no tiene que ser interesante el tema más para el autor y para los lectores. Pues hay que tener un tema que te guste para que sea específico. Desarrolla de las etapas 2 del ensayo, consulta de fuentes de información directa e indirecta. Esta etapa es fundamental. Consultar de diversas fuentes de información para obtener un contexto más amplio sobre el tema seleccionado. Bueno, hay que seleccionar el tema y buscar más información en una fuente de información. Así que hay que buscar información en el internet para que tu tema vaya de acuerdo con la información. Tercer desarrollo. Desarrolla la etapa 3 del ensayo, reconsideraciones del tema problema con base en la información consultada. El análisis crítico de un tema a través de la consulta de diversas fuentes de información, ya sea directa o indirecta, comúnmente, primeramente descubrir nuevo aspecto o perspectiva del problema. Hay que ser específico en el tema y directo, hay que entenderle y que sea específico el tema del tema que te tocó y analizar bien el tema para dar una buena explicación. El 4 desarrolla la etapa 4 del ensayo, analizos de la información o organización de las ideas. En esta etapa se lleva a cabo el análisis de los argumentos propios y de tercero, el sustento o evidencias, los ejemplos que mejoran, respaldan las ideas. Pues como le decía, hay que analizar el tema para dar más ideas sobre el tema que entendiste y que es interesante. Para buscar toda esa información hay que dar un buen tema para que sea específico y claro un tema. Hay que analizar el tema. 5 desarrolla la etapa 5 del ensayo, planeación del ensayo. Bueno, aquí es donde vas a planificar, identificación de los textos, explicaciones de contenido como valoración, crítica y síntesis para que esto planifique un ensayo. Esto es planificación para un ensayo.
Y pues desarrollo 6 desarrolla la etapa 6 del ensayo, composición del ensayo. En primer lugar, se recomienda escribir directamente el nudo de la discusión, articular adecuadamente y con claridad la discusión del tema. Bueno, hay que pues ver cómo es el tema para tener un tema ya planificado, estructurado y desarrollado ya para que veas cómo va quedando un ensayo. Pues estos son los desarrollos, y pues el último desarrollo es desarrollo 7, desarrolla la etapa 7 del ensayo, revisión del texto. La etapa final es la revisión del ensayo. Ya es cuando revisas tu ensayo y checas donde hay errores o lo que sea para corregir bien el ensayo. Y pues esto es todo lo que tiene las etapas de un ensayo. Y pues gracias.